Entonces hoy 6 de diciembre, última clase de este programa de historia. Entonces les decía que estamos en el hoy, así viendo el final de nuestra historia, es el último capítulo de la serie, y hoy vamos a hablar un poquito de de Netanyahu. la situación de corrupción que enfrentó Netanyahu en su gobierno anterior. En el 2017 empezó a ser investigado, y hoy hay 3 grandes casos de corrupción, si bien hay alguno que otro más chiquito y pequeño. Los más importantes tienen que ver con los que se llaman caso 1000, caso 2000 y caso 3000, así es como lo denominan internamente ellos. El caso 1000 a nosotros nos hace reír, sobre todo hoy, en el día en el que nuestra vicepresidenta en ejercicio fue condenada a 6 años de prisión por haber cometido fraude al Estado, dándole negocios a un amigo familiar, a un socio con el que comparte de terrenos en propiedad, la gran parte de la obra pública de Santa Cruz. No importa si es verdad o mentira, si es cierto o no es cierto. Digamos, este es el caso, uno de los casos por los que se juzgó, y es el primero que tiene una condena. El caso 1000 de Netanyahu es porque aparentemente, cuando era ministro de Comunicaciones, benefició a un par de empresarios que le habían enviado, después le fueron enviando como regalo habanos y whiskies, o algo por el estilo. O sea, en este primer caso, en el que está siendo juzgado Netanyahu, o en el que fue acusado en ese momento, 2017, era bastante poco importante, pero en Israel eso no importa. Si cometiste algún acto delictivo, ya les conté la semana pasada un ejemplo personal, recibir regalos en la función pública de alguien a quien vos podés favorecer con tus decisiones es corrupción. Entonces, este fue el primer caso. El segundo es un poco más complejo, no es tan sencillo ni infantil, y tiene que ver con que en Israel hay 2 grandes periódicos que compiten, Yediot Aharonot y Hayom. Y en general Hayom, que es más de izquierda, es más favorable, y Yediot Aharonot, que es más de derecha, es más crítico con Netanyahu. Entonces Netanyahu se impulsó una ley, impulsó una ley para perjudicar a Hayom, que es un diario de distribución gratuita, y de esa manera benefició a Yediot Aharonot, y dicen que lo hizo con un acuerdo hecho con Yediot Aharonot para que haga una cobertura más favorable de su gobierno. O sea que claramente, si esto es cierto, si llega a probarse y a demostrarse, el delito es un delito un poco más complejo que el otro, y tiene que ver con utilizar tu influencia o tu capacidad de decisión en tu función para que un medio periodístico te beneficie, eliminando o atacando a la competencia de ese periódico o de ese diario en cuestión. Así que Netanyahu fue acusado primero de estos 2 casos. Su jefe de gabinete testificó en algunas cosas en contra de él. Entonces, en el 2018 ya la policía recomendó que fuera acusado concretamente de corrupción. Así que hay un primer tiempo de análisis de pruebas para ver si realmente hay consistencia, si la acusación puede prosperar, si vale la pena iniciar una acusación y un juicio, y eso dio favorable. Entonces, en el 2018 fue acusado específicamente y concretamente de corrupción por esos 2 casos, entendiendo que ya había pruebas que podían hablar de soborno, fraude y abuso de confianza. Con estos casos intentaron llevar a Netanyahu a juicio. Entonces, primero hay instancias obviamente previas, como ustedes se imaginarán, y todo iba terminando siempre desfavorablemente para Netanyahu. Entonces, en el 2019, el fiscal general anuncia los cargos oficiales contra Netanyahu, ¿no? De lo que había propuesto en principio en las primeras pruebas. Aparece el fiscal general acusándolo a Netanyahu de soborno y fraude. Y formalmente
se lo acusa a finales del 2019 en un proceso que va a comenzar de juicio por primera vez en toda la historia de Israel de que se juzgue a un primer ministro en funciones. Les recuerdo que en la Argentina también es la primera vez que se condena a una vicepresidenta en ejercicio de las funciones, porque a Vudú se lo condenó cuando ya había dejado el cargo, y a Menem se lo condenó mucho después que dejó el cargo. En este caso, estamos en una vicepresidenta en ejercicio en la Argentina. En Israel se estaba acusando en 2018-2019, concretamente a finales de 2019, a un primer ministro en funciones. Entonces, había toda una discusión si Netanyahu debía renunciar o no, si el gobierno debía caer y llamarse elecciones o no. No estaba claro por la legislación si podía seguir ejerciendo sus funciones o si a partir de que se lo acusa formalmente debía renunciar a su cargo. Mientras esto ocurría, aparece un tercer caso de corrupción, que es un poquito más complejo, y tiene que ver con la compra a empresas alemanas, con el gobierno alemán de por medio, de 4 submarinos y 3 corbetas, o al revés, creo que eran 13 submarinos y 4 corbetas. 7 naves de fabricación alemana, de una empresa alemana importantísima, y de un proveedor habitual en los submarinos para Israel. Submarinos tanto nucleares como no nucleares. Hay 2 personas del círculo más íntimo de Netanyahu que hicieron lobby para que el Ministerio de Defensa apruebe esta compra y adjudique la compra a este gigante alemán. Por eso aparecen las sospechas, y entonces nuevamente Netanyahu se ve envuelto en un nuevo escándalo donde tiene funcionarios de su más íntima confianza y de más cercanía, tipo José López o De Vigo, que están involucrados en esta acusación con un cliente que, si bien era proveedor o fue proveedor habitual mucho tiempo, en este caso hay sospechas de que la adjudicación fue por pedido de Netanyahu. Estamos hablando de una compra de 2.500 millones de dólares. Imagínense un soborno del 1%. Del 1 por 1000. ¿No? Da una cifra astronómica, son números muy grandes, y nada, esto es la parte de la inversión que hace el gobierno de Israel con financiación del Estado alemán o con algún tipo de beneficio y apoyo del gobierno alemán. Estas son operaciones inmensas, y por eso el escándalo fue muy grande en Israel y empezó una nueva investigación contra Netanyahu. Entonces el primer ministro, al ser sospechoso de este nuevo cargo, si bien no directamente, sino a través de estas personas, la policía israelí vuelve a meterse en investigar a Netanyahu, vuelve a buscar testigos que testifiquen y que lo acusen y demás, y entonces todo esto implicó una inestabilidad en el gobierno de Netanyahu. Preguntó por vos, Susana. La llamé 2 veces y no me contestó. Todo esto, le decía, implicó una inestabilidad muy fuerte en el gobierno de Netanyahu, justo cuando está empezando la pandemia. Esperen que tengo un chat que dice capaz que era para jugar a la batalla naval. Puede ser, Tommy, que haya habido algún interés de juego infantil, lo desconocemos. Pero sí sabemos que esto provocó una situación de elecciones en Israel, nueva necesidad de votar, y se termina eligiendo un nuevo gobierno que asume en mayo del 2020. Netanyahu presta juramento en su 5º mandato
como primer ministro en un gobierno de coalición con Benny Gantz, que en este contexto de pandemia tiene Netanyahu una alianza distinta. Benny Gantz no es ningún extremista como lo fueron parte de los gobiernos anteriores, y con este nuevo gobierno de Netanyahu empiezan las manifestaciones públicas en Israel en contra de que Netanyahu asuma, y una vez que asuma, en contra de que ejerza el rol de primer ministro con estas acusaciones en curso y con estos juicios en curso. Netanyahu tuvo que renunciar a algunas carteras, él tenía algunas carteras como ministro, además de ser primer ministro, pero quiso quedarse con el puesto de primer ministro, con este vacío legal que había, y esta situación devino en manifestaciones. Cuando aparecen las manifestaciones, ¿saben qué hace Netanyahu? Con la excusa del COVID, que no fue ninguna excusa, sino que había COVID, prohibió las reuniones de personas, de más de 20 personas, con distancias de 1000 metros y con todo el aire libre. Bueno, las manifestaciones son al aire libre, eso era correcto, pero prohibió manifestaciones de más de 20 personas, pensando que con esto iba a disolver parte de la crítica y de la protesta en Israel. ¿Saben qué pasó? Se replicaron las protestas en pequeñas células de 20 personas. Entonces había miles de grupitos pequeños protestando en la calle contra Netanyahu. Recuerden que la gente solo podía estar al aire libre, casi no podía salir, así que era incluso hasta para la gente un poquito liberador ir a hacer una marcha al aire libre en contra de Netanyahu. Igual Israel no sufrió nunca lo que pasó acá en Argentina, nunca no sufrió tan extendidamente lo que pasó en Argentina, de hacer cierres tan prolongados donde nadie podía salir tanto tiempo de su hogar. Eso no pasó allí. Pero bueno, empezaron las manifestaciones, se multiplicaron a manifestaciones muy masivas de 20 personas cada una de ellas, y entonces eso empezó a presionar para que Netanyahu piense en renunciar. Entonces, el COVID avanzó, y ustedes saben, Israel fue pionera en la vacunación, y en el mes de marzo del 2021, Israel se transformó en el primer país con la mayoría de la población vacunada. No con la rusa, no con la china, sino con Pfizer. Lo que había que preguntarse es si Netanyahu hizo esto como primer ministro en funciones para cuidar a su población, o lo hizo para no caer en su gobierno por todos los problemas de corrupción que tenía. Porque ustedes saben que para que Israel tenga prioridad de vacunación con Pfizer, lo que hizo fue contratos millonarios con sobreprecio en las vacunas, no de coima, sino de prioridad. Entonces Israel compró vacunas anticipadamente, en exceso y a precio caro. Y eso le garantizó tener la provisión de vacunas necesaria de la marca que en ese momento ellos creían que era la mejor. No significa que lo sea, pero es lo que el gobierno estaba convencido, y entonces completó el esquema de vacunación primero que ningún otro país del mundo, y se convirtió en esto. Usted lo recuerda, estaban todos los diarios, era ejemplo y modelo. Teníamos la ilusión primero que Israel descubra la vacuna contra el COVID, cosa que era imposible. Después nos dio orgullo que sea el primer país que haya vacunado a casi toda su población. Bueno, en Jerusalén las tensiones siguieron en aumento, y en el medio de los aumentos de tensiones, pidiendo que Netanyahu renuncie, Hamás dispara cohetes sobre Israel desde Gaza, y esa caída de Gaza lleva a que Netanyahu emprenda una nueva pequeña invasión, guerrita, o guerra, operación Guardianes de los Muros, algo así, que llevó a 11 días de enfrentamiento con Gaza. Una operación militar, una más, contra su vecino, en búsqueda de desarticular las redes terroristas, de explotar o anular la capacidad de enviar misiles, cohetes, destruir esa infraestructura, evitar nuevos ataques, prevenir
operaciones. Todo lo que Israel suele hacer en estos casos fue la operación de ataque, y entonces después de eso se produce una nueva alianza en el Parlamento, cae la mayoría de Netanyahu, porque por primera vez en muchos años se produce una alianza entre dos partidos y desplazan la mayoría de Netanyahu. Me refiero a la alianza entre un partido llamado Yamina, que es de Naftali Bennett, no sé si lo conocen, lo escuchan nombrar, y hace un acuerdo con Yair Lapid, otro líder moderado de un gobierno futuro, que imaginan de rotación entre Bennett y Yair Lapid, y de esa manera expulsan a Netanyahu del cargo de primer ministro en junio del 2021. Y por primera vez en mucho tiempo, después de un primer ministro de más años en el poder, pasando a Ben Gurión, se produce este cambio en el gobierno y asumen dos candidatos a ser primer ministro con un espacio de rotación. Esto lo pone a Bennett y a Yair Lapid en el gobierno, y Netanyahu queda destituido del cargo de primer ministro después de 12 años ininterrumpidos. Esto funcionó un tiempo hasta que, como todo, era una coalición de 61 diputados, agarrada con 2 alfileres. Acuérdense que 61 es lo mínimo necesario para formar gobierno. Un Haber Knesset, un miembro del Parlamento, renuncia y cae el gobierno de Yair Lapid y Naftali Bennett. Cuando cae ese gobierno, porque pierde la mayoría, hay que convocar a nuevas elecciones. Esas nuevas elecciones ocurrieron el 1 de noviembre. Antes de seguir avanzando con las elecciones del 1 de noviembre, me gustaría abrir el tema un poquito de las vacunas y del COVID. Yo sé que estamos ahora en la Argentina, en Buenos Aires y en muchos lugares del mundo con un rebrote de COVID. Hay una necesidad de cuidarse, de volver al barbijo en algunas situaciones de mucha concentración de gente, de lugares muy cerrados. Hay una necesidad importante de vacunarse, de todos aquellos que no tengan dada la dosis de refuerzo. Pero hoy, con un poquito más de tiempo y de experiencia, sabemos que con el tema de las vacunas hubieron algunas situaciones que no son del todo claras, especialmente lo que tiene que ver con chicos. La vacunación de chicos no está del todo demostrado que sean seguras y que traigan más beneficios que perjuicios, porque casi no hay chicos con problemas, salvo los que tengan comorbilidad, y sin embargo se vacuna a todos. Esto lleva a un gran planteo en Israel. Israel fue pionera y avanzada en este tema. Y hoy tenemos en Israel algunas manifestaciones incipientes de acusaciones contra el gobierno de Netanyahu por cómo manejó la vacunación en Israel. No por un vacunatorio VIP, no porque haya hecho un contrato con un fabricante de vacunas por una cuestión geopolítica y no científica, sino por el apuro y el exceso de vacunación que tuvo Israel. Les recuerdo cuando el mundo iba por la segunda, Israel iba por la 5ª vacuna. Y cuando el mundo había vacunado solamente a los mayores y a los de comorbilidad, Israel estaba vacunando bebés. Y todo esto generó y va a seguir generando toda una situación que no tengo claridad cómo puede terminar, ni quién tiene la razón. Pero por lo menos la pregunta, tienen que saber que está, que la investigación está, y que en algún momento la historia nos va a enseñar y nos va a mostrar
si hubo excesos o no, si hubo aciertos o no, y cuál es el resultado del camino emprendido por el gobierno. Dicho esto, volvemos a las elecciones que les conté el 1 de noviembre. Tengo por aquí los resultados, porque si no es imposible de decírselos. Tengo los resultados a grandes rasgos de cómo fue las elecciones del 1 de noviembre. El ganador es el Likud con 32 diputados. Segundo, Yesh Atid, que es el que se peleó y el que ocupó gobierno sin ellos, o sea que no iba a hacer coalición, tiene 24, 32 contra 24. Y acá viene la gran sorpresa. La gran sorpresa es que los partidos de izquierda de Israel y los partidos árabes de Israel perdieron todos diputados, les fue mal, y la derecha religiosa, ultraortodoxa israelí ganó muchos diputados. Entonces, de los 32 que tenía Netanyahu y 24 que tenía su principal contrincante, pasamos a 14 de Otzma Yehudit, un partido sionista religiosísimo, Unidad Nacional, 12 diputados, Shas, 11 diputados, y Judaísmo Unido de la Torá, 7 diputados. Unidad Nacional es el otro partido, que es el de Benny Gantz, que no aportaría, o sea que tenemos 36 diputados de ellos, y acá en estos partidos tenemos 32, 46, 57, 60 y tantos, 63 y 74 diputados. O sea que tenemos un gobierno de Netanyahu con todos partidos recontra de derecha. La palabra recontra es bien académica, es de Harvard. Es una coalición de gobierno que todavía no asumió, que están formando gobierno, están todavía dentro de los 30 días de que les mandaron a hacer gobierno, pero que hay unos tremendos riesgos de que sea un gobierno de ultraderecha. Fanático y religioso. Uno de los partidos que les nombré, que formaría parte, tiene un líder que es ferviente admirador de Kahane. Yo no sé quién ustedes conoció a Kahane, pero Kahane fue uno de los líderes ultranacionalistas y de derecha de la época anterior israelí, donde promulgaba por expulsar a los árabes, por hacer una limpieza étnica, no sé, un montón de cosas locas de cualquier gobierno ultraderecha, que siempre es una minoría. Bueno, acá tenemos un líder admirador de ese loco, con una cantidad de votos tal que Netanyahu, para hacer gobierno, le estaría dando el manejo de la policía y de la seguridad interna de Israel. A un fanático, a un Michigan, que para formar gobierno y no depender de las fuerzas que la otra vez lo traicionaron y lo expulsaron del gobierno, está sentándose a negociar con estos tipos. Otros piden el manejo exclusivo de lo religioso, de lo educativo, de la aliyá. Quieren terminar con que la aliyá sea tan abierta y quieren que solamente hagan aliyá los judíos que para la ortodoxia sean judíos perfectamente legítimos de acuerdo a sus términos y a su manera de ver el mundo, cosa que dejaría fuera a mucha gente que hace aliyá. Estamos, amigos, frente a una situación inédita con un riesgo potencial muy grande para lo que es la democracia israelí. Estamos hablando de partidos políticos que para ellos la Torá debiera regir al Estado de Israel. Estas elecciones que se realizaron el 1 de noviembre y que van a llevar a la conformación de un nuevo gobierno son un peligro tremendo para Israel. Si no hubiera habido mociones y nada, el gobierno estaba armado hasta el
2025. La caída de todo esto es justamente por el retiro y la renuncia de algunos de los diputados que formaban el gobierno débil más moderado. Entonces se está armando una posible coalición para asumir después de que cayera el gobierno. Bueno, lo que me preocupa a mí mucho tiene que ver con que, por un lado, no seamos un Irán judío, y por otro lado, que no perjudiquemos a los judíos de la diáspora. Hoy, la legislación israelí, hasta que asuma el nuevo gobierno, reconoce como judío capaz de hacer aliyá en forma automática, como cualquier otro judío, al que Hitler hubiera matado en el nazismo. El que tiene un abuelo judío hoy puede hacer su trámite de aliyá. Pero independientemente del que tiene un abuelo judío, puede hacer aliyá o viajar por Bría cualquier judío reconocido como tal por un rabino reformista, conservador y o ortodoxo. Eso es lo que quieren cambiar. Y que solo puedan viajar a Israel en los programas con fondos nacionales. Y hacer aliyá únicamente a los que entren en una definición ortodoxa de judío. Eso dejaría a Israel en un lugar muy complicado, muy complejo, muy difícil de sostener en el mundo en el que nosotros vivimos hoy, por supuesto, teniendo que dar explicaciones a personas que no entenderían demasiado bien por qué hacemos esto que hacemos. Entonces, Otzma Yehudit es uno de estos partidos que tiene el pedido de tomar el Ministerio de Seguridad Nacional, que les contaba antes, como propio, para hacerse cargo de la policía fronteriza y demás, y eso asusta mucho. Después también está el Ministerio del Desarrollo del Negev, para fuerzas así de ese tipo. O sea, lo que está haciendo Netanyahu ahora es repartir ministerios para que esos ministerios que reparte puedan funcionar como apoyo de los diputados, y esto le daría a Netanyahu cierta estabilidad en un gobierno que tiene algunos diputados más de los mínimos que necesita para estar en el gobierno. Bueno, a grandes rasgos de esto se trató nuestro curso, programa y demás. Y quería dejarme unos minutos por si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario o algo para hacer de este recorrido que tuvimos de historia judía, de tantos años, de tanto tiempo, de tanto desarrollo en el tiempo. Así que, nada, abro un poquito por si alguien quiere hacer un pequeño comentario o alguna pregunta puntual y concreta, para que compartamos algo antes de dar por terminado, de cerrar este espacio compartido de estudio. ¿Alguien tiene ganas de decir, preguntar algo? ¿Karen? El año que viene, cuando empieces el curso de historia, ¿se empieza desde el comienzo? No, Karen, yo conté que el año que viene no empieza el curso de historia. Vamos a unificar este grupo y el que sigue en un curso nuevo que se va a llamar Parashat Shavua, la porción de la Torá de la semana, y va a ser los martes a las 19 horas. Va solamente de la para allá, o sea, no se va a comenzar. Correcto, ya lo hicimos 2 veces. Jorge. Sí, Gracias. yo tuve la suerte de hacer contigo un curso muy lindo sobre lo que eran el pensamiento de los grandes, vale la redundancia, pensadores del judaísmo. Un curso que para mí fue fantástico, y realmente no sé por qué se me ocurrió que podíamos
hacer una revisión, una repetición o una profundización, como quieras, de ese curso que hemos hecho, que fue formidable para mí. Bueno, me lo llevo, también tengo la inquietud de otro grupo de hacer un grupo de estudio sobre los reyes de Israel, pero no de actual, sino la época de los profetas y de los reyes, cosa que seguramente el año que viene, los jueves a la mañana, jueves a las 9:30 de la mañana, tengamos un curso por Zoom. El de los martes va a ser híbrido. El martes 19, el que quiera puede venir al Ambrot, el que quiera lo hace por Zoom. El de los jueves va a ser por Zoom, por el pedido del grupo que está funcionando este año. Y vamos a hacer un grupo de profetas, reyes. Lo voy a armar en el verano y en marzo lo vamos a comunicar, pero va a ser eso. Me llevo esta inquietud, Jorge, a ver si puedo terminar de armar un grupo más o cómo podemos pensar una propuesta más. Me lo llevo. Buenísimo. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Yo me refería más al curso, a la historia, pero de lo que quieran. ¿Nadie más? Entonces, si no hay más preguntas, a ver, Steve se le desmutió. ¿Para decir algo, Steve? O... De acuerdo con el de Pensadores, fue extraordinario. Ok, buenísimo. Bueno, entonces yo quiero hacer como un pequeño reconto de nuestra historia, así en 10 minutos, un pantallazo de la historia del pueblo de Israel. Así que si tienen ganas, traten de ver si pueden hacer como un seguimiento de esta historia fabulosa de nuestro pueblo, ¿no? Que arrancó hace 4000 años con un fundador, Abraham, que tuvo una primera etapa de familia. El inicio de nuestro pueblo es la construcción de una familia. Abraham, padre, tiene esposa, tiene hijo, elige el hijo para que siga con su legado, el hijo se casa, tiene hijos. O sea, la primera dimensión nuestra es de familia. Esa familia va a transformar de a poco en una familia extendida, y esa familia extendida va a experimentar hambre en esa tierra de Canaán, donde nació, y se va a trasladar 71 personas a Egipto en la 4ª generación de judíos o de hebreos. Esa 4ª generación se traslada y trae a lo que queda de la 3ª generación, que era Jacob, y se establecen en esa tierra de Egipto, en donde se dedican a un trabajo que los egipcios no hacen. Ese grupo vive en Egipto, no sabemos cuántos. 270 años como máximo según la cuenta, 400 años según la otra tradición. Están una cantidad de años en Egipto hasta que un líder que nace en Egipto y que pertenece al pueblo hebreo, los libera, los saca y los conduce de vuelta a su tierra. Ese líder transforma al grupo de familias en un grupo de tribus. De ser familias que primero era reducida y después fue ampliada, es transformado en un viaje en el desierto con un líder carismático y con un pacto religioso en 12 tribus. Para que después tome el liderazgo un líder guerrero que va a meter a esas 12 tribus a la tierra de Canaán, la tierra de los fundadores, que ya estaba ocupada por otros pueblos. Y ese ingreso es militar y parcial. Es guerra para conquistar la tierra y se conquista parte de esa tierra, no toda. Y a partir de ahí se establece en Israel 12 tribus administradas por jueces durante 200 años. Y después de haber 200 años de tribu en Israel, la gente demanda un reino. Y un profeta llamado Samuel arma un reino y erige un primer rey de Israel llamado Shaul, que tiene algún éxito inicial y después un gran fracaso. Y recién el próximo rey, David, va a establecer un reino que tiene ya una capital
que ocupa el lugar de centralidad que requiere un reino. Y su hijo va a continuar, el rey Shlomo, intensificando el acuerdo para la conformación de un reino, agregándole a la capital un templo. Y cuando se establece un reino de Israel que empezó Shaul y que consolida Shlomo después de 100 años, 20, 40 y 40, y pensábamos que empieza un reino de Israel con un futuro importante por estar consolidado dentro de su territorio, se produce una crisis interna y una división en dos reinos. Y hace poquito menos de 1000 años, perdón, 1000 años antes de nuestra era, hace un poquito menos de 3000 años, queda el reino del norte de Israel y el reino del sur Judea. Y durante 150 años vivimos divididos en dos reinos. Hasta que el reino de Asiria conquista el norte y nos echa. Y saca 10 tribus y son las 10 tribus perdidas, que se asimilan en el reino de Asiria. Y quedamos solamente en el sur, Judea. Para que 150 años después, Babilonia nos conquiste a Judea y envía a Judea al exilio. Pero ese exilio que fue hace 2600 años, 2500 y pico, es un exilio más controlado. Se va a Babilonia, no se va a distribuir. Y ese exilio controlado en Babilonia es el nacimiento del judaísmo. De un grupo de gente que perdió la tierra, que perdió el templo, que perdió el idioma, que perdió la mayoría, que perdió el dominio, que perdió el control, y que decide seguir viviendo de acuerdo a sus tradiciones, a sus costumbres y entre ellos. Ese es el nacimiento del judaísmo en el exilio. Después de Babilonia viene Persia y nos permite volver. Entonces un grupo de judíos vuelve a Israel y otro grupo se queda en Babilonia. Nueva realidad judía hasta el día de hoy. Un grupito en Israel y un grupito en la diáspora. Y ahí viven bajo los persas, después bajo los helenistas o los griegos, seleucidas, después bajo los romanos, hasta que finalmente los romanos, después de varias revueltas judías, primero destruyen el templo de Jerusalén y después expulsan a los judíos, la gran mayoría, de la tierra de Israel. Eso ocurre en el año 135 de nuestra era. O sea, Babilonia, Persia, griegos, romanos, y se termina la vida judía como mayoría y como autónoma en la tierra de Israel. Año 135 de nuestra era. Y en ese año los romanos le quitan el nombre de Israel y lo llaman Palestina. Desde ese día nunca más tuvimos ni mayoría, ni tuvimos gobierno poderoso propio en la tierra de Palestina, ex Israel, y nacen las comunidades judías de un mundo mucho más amplio que Babilonia, Asia Menor y Egipto, porque empezamos a ocupar tierras, lugares en Europa y en el norte de África. Y entonces el judaísmo se expande mucho más que en los exilios anteriores. Y entonces un grupo de judíos se desarrolla bajo países islámicos, y otro grupo de judíos se desarrolla bajo países cristianos, y empiezan a hacer costumbres diferentes, y estilos distintos, idiomas diferentes, costumbres muy particulares, y nos transformamos en judíos ashkenazim unos, judíos sefaradí otros, con particularidades, no todos son iguales, no es lo mismo un sefaradí de Alepo que uno de España, que uno de algún lugar del norte de África, como tampoco es lo mismo el ashkenazí del centro europeo alemán o austríaco con el ashkenazí polaco o ruso. No es lo mismo, pero a grandes rasgos tiene más en común un ashkenazí polaco y un alemán que un sefaradí. Entonces, a grandes rasgos nos dividimos de esa manera y tenemos una vida de exilio, de persecución y de pobreza
con algunos momentos muy fuertes, como por ejemplo las cruzadas, con otro momento muy fuerte, por ejemplo, con la Inquisición, y tal vez no mencioné previamente a esto dos acontecimientos centrales: el nacimiento del cristianismo primero, en el siglo IV fuertemente con el Imperio Romano, y el nacimiento del Islam en el siglo VII. Dos acontecimientos que nos van a cambiar la vida para siempre. El siglo IV, porque es el siglo en que el Imperio Romano se hace cristiano y el cristianismo toma dimensión mundial, y en el siglo VII, porque el Islam sale a conquistar y conquista tanto que toma dimensión mundial. Entonces el judaísmo queda entre dos grandes religiones monoteístas que se desprenden de él, pero que tienen sus diferencias enormes con el judaísmo, y no solo diferencias, sino que lo combaten para tomarlo, incorporarlo, asimilarlo y dominarlo. Entonces, un mundo con iglesia y con mezquitas fuertes provocan las cruzadas, la Inquisición, algún tipo de persecución musulmana también, y todo eso va a desembocar en un judaísmo que quiere encontrarle una salida a esta diáspora volátil, que implica persecuciones, matanzas, violaciones, pobreza y demás, y entonces funda un movimiento para volver a la tierra de Israel, con ideología de pensamiento de mediados del siglo XIX, con iniciativa política de fines del siglo XIX. Entre los pensadores de mediados del siglo y los realizadores de finales del siglo XIX, Herzl a la cabeza, se funda el movimiento sionista para llevar de vuelta a los judíos a la tierra de Israel y dejar de tener una anomalía y una persecución permanente. Herzl empieza este movimiento sionista, que va a estar antecedido por movimientos de aliot judías espontáneas, después organizadas, con un Ishuv que va a organizarse políticamente en Israel, porque empiezan a llegar judíos cada vez en mayores cantidades, una aliá y un movimiento sionista interrumpido primero por la Primera Guerra Mundial. En esa Primera Guerra Mundial tenemos alguna mínima participación ayudando a los ingleses para conseguir la Declaración Balfour. Termina la Primera Guerra Mundial y tenemos un trabajo fuerte y activo de esa comunidad judía mundial, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos, y una fuerte presencia judía en Israel o Palestina, y todo eso desemboca en un conflicto que es llevado a las Naciones Unidas, o a la Liga de Naciones, como se llamaba en ese momento, para que solucione el conflicto, y cuando la propuesta es un plan de partición, y el proyecto no se trata en la Liga de Naciones, empieza la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial, que empieza en 1939, produce la atrocidad más grande que el hombre fue capaz de hacer en todo el siglo XX, quizás en toda su historia de la humanidad, asesinando y matando a 6 millones de judíos durante esa Shoah, y cuando eso ocurre y termina esa Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, recién reformuladas a partir de ese final de guerra, nuevamente pone en la agenda el plan de partición, y en el 47, 29 de noviembre de 1947, se vota y se aprueba por 33 votos a favor, 10 o 13 en contra, creo que son 10 en contra y 3 abstenciones o algo al revés, y se aprueba el plan de partición para que se funde un Estado israelí y un Estado palestino en mitad de tierra cada uno. La verdad es que la tierra al Estado de Israel fue mucho más chica y mucho más improductiva y peor que al Estado palestino. El Estado palestino no se declara independencia, sino que inicia una guerra de independencia contra Israel cuando Israel declara independencia. Israel declara el Estado judío, gana la guerra de independencia y extiende sus límites y su territorio. Y ahí empieza otro conflicto, porque los árabes desde ese día nunca quisieron reconocer a Israel, Israel nunca quiso entregarse y resignarse,
Y a partir de ahí empezó la guerra del 56, la guerra del 67. En esa guerra del 67 Israel expande sus fronteras, toma Gaza, toma Cisjordania, toma las alturas del Golán y toma el Sinaí, la mesa del Sinaí, y parte de Egipto, y todo eso lo llevó a Israel a negociar primero la paz con Egipto, después de la guerra fallida de Yom Kippur, paz con Egipto, después paz con Jordania, y cuando empezó a avanzar la posible paz con los palestinos, en Israel matan a Yitzhak Rabin, primer ministro que está avanzando con esos procesos, la sociedad israelí se derechiza, el mundo palestino se derechiza, y entonces desde ahí hasta hoy, en lugar de avanzar en una paz posible con los palestinos, tenemos cada vez más conflictos y los palestinos con fuerzas divididas, en Gaza con una fuerza, Hamas, y en Cisjordania con otra fuerza, la Autoridad Nacional Palestina, con enfrentamientos internos. Israel con un gobierno cada vez más de derecha, cada vez más propenso a no ceder, no conceder, no acordar y no resignar, y eso nos lleva a una sociedad israelí que tiene inestabilidad política, con gobiernos complicados, inestables, y nadie demasiado interesado aparentemente en sentarse a negociar una paz duradera con las concesiones y los dolores que hay que hacer para lograrlo. Y en 10 minutos repasamos un curso de 5 años, en el medio hay millones de cosas más, pero por lo menos quería terminar con un pantallazo general de lo que estudiamos en este recorrido. Les agradezco, después lo pueden escuchar en YouTube de vuelta, igual no es que lo tenía escrito nada, sé que puede haber algún tipo de error o de distracción, pero hice un pantallazo muy general que después, si quieren, lo pueden repasar un poquito de nuestra historia. Gracias por acompañarme, que tengan un buen verano, un buen descanso, sigan los viernes conectados, estén atentos si hay algún verano, Gracias. y Todo. ojalá que muchos de ustedes quieran estudiar el año que viene, por lo menos en este espacio de Parashat Shabua, y veremos si sacamos algún curso nuevo en función de lo que me dijeron. Recién veremos si podemos. Eso sería muy interesante. Gracias, buen verano, Shabbat Shalom, que gane Gracias, el viernes. Gracias para vos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Chau, chau. Me recostó un rato. No, ya fue todo. Bueno.